Bienvenidos al podcast Fitness Flow, el espacio donde el movimiento y la salud van de la mano. Soy Laurenis y hoy tendremos un episodio fenomenal. Hoy hablaremos de nutrición y qué mejor manera de hacerlo que con una especialista y experta en nutrición. Así que hoy nos acompaña Luz Pazmiño, quien es licenciada en nutrición y dietética con más de 10 años de experiencia. Es vicepresidenta de la Asociación Panameña de Nutrición Clínica y Metabolismo, quien labora actualmente con el equipo de gastroenterólogos, nutrición médica y SIGA Panamá. Luz, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. De nada, con todo el cariño del mundo. Sé que hoy nos tienes información valiosa, que cada una de las personas que nos están viendo y nos están oyendo va a ser valiosa esa información que nos tienes hoy. Súper. Quería partir vamos a decir, yo digo como la base. ¿Qué papel juega la nutrición en nuestra salud de manera integral? Creo que está realmente demostrado, ya la ciencia se ha encargado de demostrarnos que la nutrición es un pilar importante. Si no tenemos una buena alimentación, si no tenemos una buena nutrición, con facilidad podemos empezar a desarrollar muchísimas enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas que son prevenibles, y muchos de esos factores que juegan un papel importante en la prevención es la nutrición. Y desde tu punto de vista como profesional, ¿qué consideras tú que es una buena nutrición para una persona? Balance. Para mí lo principal es el balance. No me gusta satanizar un alimento o algo en particular. Yo creo que si realmente tenemos el equilibrio y el balance, podemos llevar un estilo de vida saludable. Por ejemplo, alguien que venga a tener una cita médica contigo, hablemos de un paciente X. Por ejemplo, dice, doctora, yo no sé qué desayunar, cuántas veces, cómo inicio, yo quiero mejorar mi salud. ¿Cómo usted lo encamina? Ajá, lo guía. Número uno, para nosotros en el tema de nutrición es importante conocer cómo es tu día, cómo es tu estilo de vida. De nada sirve que yo quiera organizar algo muy estructurado si eso no se ajusta a lo que tú realmente haces en un periodo de 24 horas. Entonces, para nosotros, que sea eficiente un plan de alimentación o que sea eficiente alguna recomendación, se tiene que adaptar a lo que tú logras hacer en un periodo de 24 horas. Entonces, para mí, el gol está en poder adaptarme a ti. Es como que yo voy a ser como el sastre de esa dieta. La dieta se tiene que adaptar al paciente, a la persona, no que la persona se adapte a mi dieta o a mi plan de alimentación. ¿Sí me hago entender? Sí, pero ahí ahorita lo podemos tocar más adelante porque sabemos que manejamos redes sociales y hay un mundo de información, diferentes dietas o régimen alimenticio que podemos hacer. Entonces, es algo súper importante que usted dice que nos tenemos que adaptar a tu estilo de vida, porque a veces vemos el estilo de vida de un influencer fitness, pero su día a día es totalmente diferente a la persona que comúnmente trabaja, tiene niños, o sea, hace otras cosas. Por eso el plan debe ser personalizado. De nada sirve descargar, hay millones de aplicaciones, hay millones de cosas que tú puedes descargar, pueden funcionar, pero no al 100%, tomando en cuenta que no hay una personalización. Y la personalización va en los tiempos de comida, los horarios, tus preferencias. Entonces, ahí es donde jugamos un papel importante, poder adaptarnos. Y en forma general, por ejemplo, ¿cuántas veces una persona se recomienda que debe comer en el día? ¿Cuántas horas? Depende. No hay como algo escrito en piedra, la verdad. Depende. Hay condiciones específicas en las que me va a funcionar fraccionar la dieta y fraccionar la dieta va a funcionar en poder distribuir lo que yo quiero que tú comas en un periodo de 24 horas en varios momentos del día. Habrán otras condiciones en las cuales no quiero que comas tantas veces durante el día. Entonces nos vamos a mantener con las comidas principales. Desayuno, almuerzo, cena y alguna que otra opción de alguna merienda o snack que pueda ayudarnos a llegar de una manera más cómoda a la siguiente comida. O sea, va a ser bien variable. Va a ser muy variable. Muy variable, dependiendo de la persona. Eso quiere decir que partimos de la base desayuno, almuerzo y cena. Correcto. Y digo variable porque va a depender del diagnóstico, de qué es lo que quiero lograr.
generalmente. Depende de la persona. Entonces, si partimos del desayuno, almuerzo y cena, habló de las entrecomidas, o sea, serían como 2 comidas más, es lo que se recomienda en general, En algunos casos, no todo el mundo tiene que hacer como rigurosamente. rigurosamente exacto las 2 meriendas o 3 meriendas. Va a depender mucho de qué es lo que quiero lograr, cuál es el objetivo y sí, de lo que estoy buscando en el paciente. Ok, si es una persona que quiere empezar a moverse, a hacer actividad física y es algo que está incorporando nuevo en su vida y no sabe, oye, en qué momento o qué debo comer antes de ir a entrenar o qué debo comer después de ir a entrenar, por lo menos de acuerdo a, a todo el conocimiento que usted tiene, ¿qué recomienda a las personas qué comer antes y después de un entrenamiento físico? De acuerdo a los requerimientos generales de lo que puede gastar una persona como para recuperar esos nutrientes. Bien, yo trato de poner o colocar alternativas que sean energía rápida cerca del ejercicio. Por ejemplo, frutas, que son energía de uso rápido. Y trato de utilizar después del ejercicio cosas que nos ayuden a mantener masa muscular y a recuperar la parte energética. Entonces, en ese caso, lo que utilizaría post ejercicio fuesen proteínas, sin duda, y cubrir esa parte de carbohidratos, pero unos carbohidratos de absorción un poco más lenta post ejercicio. ¿Como cuáles serían esos carbohidratos de absorción lenta? Arroz, pasta. Y por la porción no es que tienes el plato y vas a poner todo el plato lleno de arroz. Ah, no, obvio, la porción va a ir en dependencia de lo que hayamos calculado, ¿no? Para cada paciente. Ah, ok. Entonces, en base, en forma general, es una porción de acuerdo al requerimiento de la persona. Correcto. Pero entonces combinar la ingesta de proteínas después de una actividad física y acompañarlo con una porción de carbohidrato. ¿Y el tiempo que recomienda generalmente consumirlo? Después del ejercicio, ¿te refieres? Ajá, exacto, después del ejercicio. Una ventana como de 30, 45 minutos después de hacer algún tipo de actividad física. 30, y eso no, o sea, si se tarda un poquito más, no es recomendable. No es que, digo, ponemos ese espacio de tiempo, pero si te tocó extenderlo un poco más, no es que no va a funcionar. ¿Sí me explico? Es que como las personas, y bueno, lo que se dice, ¿no? Que tiene que ser inmediatamente para que pueda absorberlo los músculos, si no pierdo todo lo que... Por eso la pregunta. No hay ninguna evidencia de que es así, como un reloj. Obvio, hay una ventana de recuperación donde es el momento más propicio para poder consumir estos nutrientes. Sin embargo, si lo haces un poco después o un poco antes, no es que no va a funcionar. Porque pensemos a alguien que entrena en la ciudad de Panamá Ajá. y tiene que manejar hasta su casa al área de Panamá Oeste. El que vive en Panamá Oeste sabe cuánto se demora en llegar a su casa. Entonces, no es una opción que llegue a su casa y se acueste sin cenar o sin almorzar, dependiendo del horario que realice la actividad física. Entonces, definitivamente sí, va a funcionar. Hay cosas que es lo óptimo, pero pienso que en nutrición no es como blanco o negro. Siempre hay como una ventana de alternativas y opciones. Ok, Y en entonces... función de eso uno lo adapta. Ah, ok. Eso quiere decir que no es necesariamente que tienes que cumplir un tiempo en consumirlo, porque si no, ya todo lo que hice, pierdo masa muscular, no lo recuperé. No. O sea, tienes una ventana de acuerdo a tu ritmo de vida. Y es una ventana flexible, ¿no? Lo ideal es que lo hagas en el periodo posterior al ejercicio, entre 30 a 45 minutos después del ejercicio. Pero si te tocó comer 1 hora después, no es que está mal. Necesito que igual ingieras esos nutrientes, esas calorías y esos macronutrientes. Y aquí entraría algo que me causa mucha curiosidad, que a veces cuando las personas empiezan una actividad física, piensan que no tienen que comer suficiente, piensan que tienen que quitarse la comida. Entonces, ahí va una pregunta que sería, ¿cuáles serían esos errores que las personas cometen cuando inician una actividad física, o sea, una vida activa? Algo clásico. Hago ejercicio en la mañana, pero entonces entreno y sigo ayunando hasta el mediodía. No tiene sentido. ¿Qué pasó con ese músculo? Me lo volé. ¿Por qué? Porque hay una demanda energética,
estás haciendo un déficit y tristemente, probablemente lo que el cuerpo va a utilizar como energía rápida va a empezar a ser la masa muscular. Entonces no tiene sentido. Y eso es algo bien común, súper común. Sí. O personas que entrenan en la noche y dependiendo de la hora en la que entrenen, que probablemente quizás sea muy tarde, es una buena idea no cenar. Error. Y no comer carbohidratos. Y no comer carbohidratos, exacto. Y ahí, según la recomendación, es comer una pequeña porción. No es que te vas a comer, como dijimos hace rato, el plato de arroz. Exacto. O, qué sé yo, de un plátano completo. O sea, son porciones pequeñas de acuerdo a lo que en este caso el profesional que te esté guiando te diga qué porciones utilizar de acuerdo a tu gasto calórico diario, ¿no? Correcto. E incluso uno va jugando, porque, por ejemplo, yo puede ser que si quiero crear mayor déficit, acomodo los carbohidratos previo a la actividad física y puedo entonces de repente relajar un poco la cena con menos carbohidratos o quizás anularlo. Eso puede funcionar, pero no es que voy a quitar los carbohidratos al 100%. Y ahora que estamos hablando de los carbohidratos, sí, los carbohidratos llevan la cruz del no, es malo, es malo. No, todo en balance y en equilibrio es bueno. donde vamos a tener el beneficio. Yo pienso que es algo que es importante, es conocer las porciones, las Claro. cantidades de lo que tienes que consumir. Las porciones y el momento en el que lo consumes es importante. Por lo menos nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a que en el plato de comida sea bastante carbohidrato y poca proteína. Es lo que, y generalmente la ingesta de vegetales es pequeña o a veces ausente. Es nula, exacto. Y en Latinoamérica, no sé, en otras regiones, con relación a la proteína, el que tiene la proteína más grande regularmente es el proveedor, que regularmente es el papá, el abuelito, y la mamá de repente dice un pedacitín ahí. Eso, yo creo que eso nos pasó o lo vivimos muchas veces, ¿verdad? O sea, el papá o el abuelo es el cabeza de casa. Exacto, ese es el que tiene que comer mejor de todos. Y el resto, bueno, ya, lo que quede. ¿Y cómo hacemos para nosotros ayudar a las personas y cambiarle esa percepción? Bueno, es que va a depender del caso, porque no es que el abuelito no la necesite, pero es una tendencia, digámoslo así, cultural. Como bien tú lo mencionas, los vegetales es algo que a veces es hasta decoración en el plato. Ajá. Ponemos que unas hojitas de perejil ahí en la esquinita para que se vea verde, pero no es la porción que realmente necesitamos. Existe también el estigma de que comer muchos vegetales es costoso, es caro, y no es tan así. Va a depender mucho de los lugares en los que los compres, qué tipo de vegetales consumes, porque si consumimos vegetales de temporada, los compramos en lugares donde tengamos el acceso de primera mano del productor, llámese feria libres, versus a comprarlo en el supermercado, lógicamente nos va a salir un poco más económico. Y comer vegetales no significa que tenemos que comer espárragos y alcachofas. O sea, aquí en Panamá somos productores de muchos vegetales y afortunadamente tenemos el acceso a ellos. Entonces, pienso que tener variedad en las alternativas de vegetales y planificarlo es lo importante. ¿Y por qué digo planificarlo? Porque a mí en la consulta me pasa mucho de que hay muchas personas que dicen, ay, es que picar todo eso, ponerme a picar los vegetales, eso no me va a dar tiempo. Sin embargo, si me organizo, hay vegetales que puedo tener previamente prepicados, divididos ya sea en bolsitas o en vasijas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles uno puede picar con tiempo y tener almacenado en el refrigerador? Repollo lo puedes tener previamente picado, zanahoria la puedes tener previamente rallada, las lechugas, siempre y cuando las laves bien y estén bien secas, las puedes tener picadas en la nevera sin ningún tipo de problema. El apio lo puedes tener ya previamente picado, las espinacas las puedes tener ya deshojadas, listas para picarlas en el momento, porque con el caso de la espinaca, cuando las cortas, de repente se van marchitando un poquito en los bordes, entonces de repente ya las tienes deshojadas y al momento de usarlas, pues ya es más rápido. Cebolla la puedes tener ya previamente picada y separada.
sin ningún tipo de problema. No hay excusa para no incorporar los vegetales en nuestra alimentación, en nuestro día a día. Ahora, doctora, avanzando un poquito y hablando un poquito sobre este tema de los errores que dijimos que las personas muchas veces se van a entrenar y dejan mucho tiempo sin consumir nada de alimentos porque piensa que esa es la forma de cómo van a perder grasa. Ajá. Y el cuerpo es tan inteligente que usted lo dijo, no tengo energía por aquí, bueno, tengo el músculo, vamos para allá. Es correcto. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un desequilibrio nutricional, ¿qué señales nosotros podemos ver en nuestro cuerpo? Fatiga, cansancio, sed, porque por ejemplo si tenemos un desequilibrio hídrico de líquidos, de agua, esa va a ser como una de nuestras señales. Dificultades para dormir o dificultades para descansar. Pensaría que son como las más relevantes. Y caída de cabello. Caída de cabello. Por ejemplo, caída de cabello es muy frecuente. La condición de la piel. Hay personas que cuando tienen ciertos déficits de algunas vitaminas, se nota en la piel, se nota en el cabello. Entonces, son como signos de alerta que podemos observar a simple vista en la consulta. Y en función de eso uno va haciendo las preguntas claves. Claves. Esas preguntas que tú dices, no me preguntes eso, doctora, porque aquí voy a decir lo que no quería decir. Ahora bien, ¿qué estrategias prácticas podemos incorporar nosotros para empezar a incluir lo que es una alimentación más consciente y saludable en nuestro día a día? Algo que siempre le digo a los pacientes es disminuir las improvisaciones. Tenemos que tratar de disminuir el improvisar, básicamente el improvisar. Entonces, para disminuir la improvisación, cabe preparar tus comidas, el famoso meal prep. Organizar qué voy a comer en los próximos 3 días. Me organizo, ya puedo tener ya previamente preparadas las proteínas que voy a utilizar ese día o en los próximos días. Me organizo con las diferentes alternativas de carbohidratos que van a acompañar esa proteína. Y como conversábamos hace un rato, ya tener algunos vegetales previamente prepicados. No siempre tenemos que consumir esos vegetales de manera fresca. Podemos preparar esos vegetales en forma de cremas, salteados, al vapor. Hay diferentes opciones y muchas de esas cosas ya las podemos tener prehechas. Si eso lo logramos, podemos tener más control de lo que consumimos. Eso quiere decir que, vamos a decir, en general, si tú te planificas hacer como tu menú de la semana. Correcto. Y eso incluso te permite organizarte para incluso las compras en el supermercado. Porque si ya tú sabes que de lunes a miércoles vas a estar consumiendo X o Y alimento, bueno, para el miércoles ya se me van a acabar los vegetales. O sea que ya yo sé que entre lunes y martes tengo que pasar por la feria libre o por el supermercado o en el lugar que tú dispongas para comprar lo que quiero tener de ensalada o lo que ya planifiqué de tener de ensalada. Hay personas que les funciona hacer el meal prep los fines de semana. Entonces, porque tenemos más tiempo de justamente preparar y hacer todo esto. Entonces, nos permite organizarnos mucho mejor durante el fin de semana. Súper importante, o sea, tener tu menú de la semana, eso te ayuda a planificarte en qué debes comprar, qué vas a comprar para poder hacer ese menú durante esos días y bueno, prepararlo, tenerlo todo ahí preparado con tiempo. Y ahí entraría la parte de medir o pesar las cantidades de... Sí, como porque ¿no? Sí, porque ya lo tienes más o menos porcionado. Hay algunas cosas que ya vas a tener previamente en las vasijitas que te llevas y pues ya, simplemente es agregar lo que te hace falta, tapas y cierras. Lo otro, que esto sea sencillo, porque si es algo que se torna complicado o enredado, no lo vamos a hacer, nunca lo vamos a lograr. Entonces, hacer esto de manera sencilla, rutinaria y que sea literal prácticamente como parte de lo que tú regularmente haces. Así como todos sabemos que a mediados de mes y a final de mes haces la recompra de la casa, bueno, así mismo uno se va organizando en la semana para poder tener todo lo que necesita y organizarte para tener todo ya más o menos preparado, más o menos organizado. Porque si no lo haces, adivina qué pasa. Terminas comiendo lo primero que se te encuentra. Así, ¿ve? Las que te lo traen a la casa. Las que te lo traen a la casa. Y pues no siempre las mejores opciones van a ser tan accesibles. Entonces, ahí caemos en la clásica excusa de que gasto mucho dinero
para comer saludable. Exacto. Ahí sí gastas más dinero. Ahí sí gastas más dinero, sin duda. O sea, tomen nota para que puedan manejar mejor su presupuesto Correcto. y controlen mejor lo que ustedes están comiendo o van a comer durante la semana. Entonces, la planificación en la alimentación también es fundamental. Totalmente. Como todo en la vida. Como Si no nos organizamos, no funcionamos bien. Así es. mismo va a pasar en la casa. Tomen nota, hoy la doctora Luz nos está dando una información súper importante. Ahora bien, yo quiero preguntarle algo. Si esta persona que está empezando su vida activa no sabe qué comer en un desayuno, o sea, ¿qué debo tener? Ya hablamos de lo que debemos consumir antes y después de entrenar. Pero, por ejemplo, ok, esa persona entrena en la mañana, Uh-huh. a primera hora de la mañana. Comió alguito de fruta para tener energía, como usted bien Antes del ejercicio. antes del ejercicio. O sea, no es que se va a comer una piña completa, no es una porción. Correctamente. Sí come piña, ¿ok? Y luego que termina su ingesta de proteína con carbohidratos, que supongamos que ese sería su desayuno, su primera comida como tal del día, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser lo que usualmente uno desayuna. A ver, ¿qué es lo que usualmente uno desayuna? Huevo. La pegué. Ah, ok, huevo. Ajá. Y carbohidrato puede ser una fruta posterior a... Puede ser una fruta, si queremos utilizar, por ejemplo, opciones de cereales, puede ser, y digo cereales, no los cereales comerciales, Ajá. sino me refiero, por ejemplo, 1 o 2 tostadas, dependiendo de lo que se te calcule, avena, arepa, tortilla, bollo de maíz, obviamente en las cantidades y las porciones que indiquemos. Pero es una buena opción. Okay. Combinar, por ejemplo, huevo con queso, huevo con alguna otra proteína, por ejemplo, huevo con atún. A mí, en lo personal, me gusta tratar de incentivar al paciente en que incorpore justamente en los huevos, poner bastantes vegetales. Da bastante saciedad porque te sientes satisfecho por más tiempo, porque hay fibra. Aumenta el volumen de esos huevos revueltos. Unos huevos revueltos solitos no es lo mismo a que a esos huevos revueltos le piques su cebollita, le piques los tomates, le piques espinaca o el vegetal que ustedes prefieran. Súper importante. Justamente le iba a preguntar eso, si podíamos incorporar vegetales en ese desayuno. Por supuesto. No es muy típico para nosotros porque culturalmente no estamos acostumbrados a comer vegetales en el desayuno, pero sí, sería ideal poder incluirlos. Y este tema que algunas personas consumen mermelada en la mañana Uh-huh. o consumen alguna grasita extra, se permite. Claro que sí, grasita extra funciona. ¿Con qué vas a preparar esos huevos para que queden cremositos y ricos? Tenemos que ponerle un poquito más de grasita. Pensemos, ok, no hiciste los huevos revueltos, pero por ejemplo hiciste unos huevos sancochados, pero podemos meter algo de grasita, una porción de aguacate. Entonces podemos acompañar esos huevos con una porción de aguacate y lo que el resto de lo que acompañe, ¿no? Pero sí se puede. Y otra opción de grasa buena sería también sustituir el aguacate por frutos secos. También, lógicamente. Okay. Frutos secos no funcionan. Me mencionabas lo de las mermeladas. Vuelvo y repito, no voy a satanizar ningún alimento, no lo voy a hacer. No hay un alimento bueno o malo. Lo que sí es que dependiendo de la condición que yo tenga, porque probablemente tú tengas condiciones totalmente distintas a las mías, evidentemente tú tienes requerimientos distintos a los míos, y así es como nosotros vamos armando el plan. Hay personas que sí, ciertamente le gusta ponerle mermelada. Entonces, bueno, dentro de todo el abanico de opciones que hay, bueno, vamos a recomendar usar esta opción o esta opción. Y la cantidad. Que sea baja en azúcar. Que sea baja en azúcar. Pensemos, las mermeladas, ¿con qué se hacen? Se hacen con fruta natural. Se cocina para que eso se evapore y se reduzca. Uh-huh. Va a depender mucho de la marca que utilicemos. Hay algunas que utilizan azúcares agregadas. Bueno, entonces vamos a guiar a la persona que elija la mejor alternativa para ellos. Entonces eso también juega un papel muy importante nuestro trabajo porque realmente educamos a que las personas puedan empezar a familiarizarse y a educarse un poco en saber qué elegir.
dentro de todo lo que tú observas. Uno va al supermercado y te encuentras pasillos llenos de productos. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la peor opción? Es ahí donde también funciona mucho nuestra intervención, porque los podemos guiar a saber elegir. Ahí uno va a lo que sería comer de manera consciente, o sea, saber qué elegir. Y bien usted lo dijo, o sea, no te estamos satanizando ciertos alimentos, sino que tú puedas tener la alternativa de consumirlo, pero de una manera que no te afecte tanto tu salud, que no, por ejemplo, la mermelada que no tenga tanto contenido de azúcar. Tienes una alternativa que vas a poder consumir la mermelada, pero te va a dar la misma opción, pero va a ser más sano. Y ojo, en el caso del ejemplo de la mermelada, va a tener azúcar, porque ¿de qué está hecho? Ajá. Va a tenerla. Entonces vamos a trabajar en función de qué cantidad de esa mermelada tú vas a usar, en qué momento la vas a consumir, con qué la vas a acompañar. Porque no es lo mismo que yo me coma la mermelada sola, con unas galletitas, a que yo me coma esa misma mermelada con las galletitas y lo acompañe con algo más, si en caso tal yo quiero que la absorción de esa energía sea un poco más retrasada. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, hay que jugar con las opciones. Hay Por que- eso digo, no es blanco o negro, depende de la condición, depende del diagnóstico, depende de los objetivos que estoy buscando. Depende de lo que tú, pues sea tu requerimiento personal. Pero bien dijo algo que tiene que tener proteína, que proteína puede ser huevo, puede ser pescado, pollo, pavo, embutidos, preferiblemente no. Ok, sí, porque están dentro del abanico de opciones. Entonces las personas que nos están viendo y nos están escuchando, pues decir, bueno, pero esto es una opción de proteína. Los lácteos. Lácteos, quesos. Hablando de los embutidos, puse cara de, no, pero ok, ¿en qué condiciones quizás los pueda sugerir? Si yo tengo frente a mí una persona con colesterol elevado, con hipertensión, o sea, presión elevada, en ese tipo de pacientes yo tengo que controlar la cantidad de azúcar, la cantidad de sal o sodio. Entonces, probablemente ese alimento en particular no va a ser la mejor alternativa. Y tenemos otro sinnúmero de opciones de proteína que esa persona puede incluir en su opción de desayuno. Si tú eres una persona tal cual lo eres tú, activa, no tienes ninguna comorbilidad, podemos utilizarlo como opción. Entonces, va a depender de a quién está dirigido. Está dirigido. Entonces, súper importante que dependiendo de la condición física de cada uno de nosotros, es el abanico de alternativas que tenemos para poder consumir este tipo de alimentos. Y como bien dijo la doctora Caluz, no es que lo está satanizando, sino que sabemos que no son la mejor alternativa en el caso de los embutidos, pero sí lo puedes comer de vez en cuando. Eventualmente, no que sea lo principal en tu alimentación. Ahora bien. Y eso es un punto importante, y disculpa que te interrumpa. ¿Por qué? Porque hay personas que comen embutido todos los días. O sea, su opción única de, en este caso, proteína. Y digo proteína porque cuando realmente revisamos hay muchos de ellos que la cantidad de proteína que ofrecen es bastante baja. Es más aditivos y bastante grasa. Entonces, ciertamente, lo eventual para algunas personas es lo cotidiano. Entonces, ahí jugamos también un papel en el que tenemos que empezar a educar a las personas de cómo tomar en cuenta otras alternativas que tienen. Y hasta que no llegan a tener una consulta de nutrición por X o Y razón, y digo X o Y razón porque son muy pocos las personas que nos buscan de manera preventiva. Cuando ya llegan a nosotros, nos buscan porque están resolviendo alguna condición en específica. Entonces, cuando llegan a esa consulta, uno les abre más opciones. Y tú lo ves en el rostro, en la expresión del paciente. Ay, mira, ve, yo no lo había contemplado. Cierto, ¿ve? Yo puedo combinar esto con esto. Sí, tiene razón. Puedo. Ah, mira, voy a intentarlo. Y se dan la oportunidad. Eso es bonito porque a veces es el desconocimiento. Así es. Porque como bien lo mencionamos al principio, en Latinoamérica tenemos un concepto de cómo comer y uno va creciendo con eso y uno piensa que esa es la forma normal de tú alimentarte. Y porque nosotros, el patrón de alimentación que tenemos es aprendido. Tú aprendes a comer lo que tu mamá o tu abuelita o con la persona con la que tú creciste te enseñó. Por ejemplo, en mi casa yo
crecí con mi mamá y mi papá, pero gran parte del tiempo lo estaba con mis abuelos. Y, por ejemplo, mi abuela no comía, ¿qué te puedo decir? No comía muslos de pollo. Yo hoy día, a mí no me gusta el muslo de pollo, porque no crecí comiendo esa presa del pollo. Entonces, es algo aprendido y que regularmente tú vas a transmitir a tus hijos lo que tú regularmente consumes. Y así mismo se va a ver reflejado en las compras. En casa se compra lo que a mí me gusta comer, lo que yo preparo o lo que estamos acostumbrados a comer. Entonces, no vas a tener la oportunidad de probar esas cosas en ese momento en el que aprendes y educas tu paladar. Entonces, ya cuando somos adultos hay cosas que se tornan un poco difíciles. Porque, por ejemplo, hay personas adultas que no les gustan los vegetales o comen muy pocos vegetales. De todo ese abanico de opciones que tenemos, comen 3 vegetales. Es limitante. Y probablemente eso venga, si yo miro para atrás, viene de que quizás en su familia era los vegetales o que podían comprar o que al quien preparara la comida era el que le gustaba. Así que esa persona creció comiendo solamente esos alimentos. Eso es muy cierto. O sea, en nuestro patrón y forma de alimentarnos viene de las personas desde la crianza, de Correcto. lo que nosotros vamos modelando en ese crecimiento. Nosotros nos habíamos quedado en la parte del desayuno, ahora vamos al almuerzo. ¿El almuerzo tiene que ser más pesado que el desayuno o más o menos parecido? Puede ser un poco más pesado. Puede ser un poco más pesado y ahí tienes más variedad, ¿no? A mí siempre me gusta, como para educar grupos de personas, una estrategia es visualicemos el plato. Ese plato lo vamos a dividir en 2. Una de esas mitades del plato debe ser vegetales. Nos va a quedar la otra mitad del plato. Esa otra mitad vamos a dividirla en 2. En uno de esos 2 espacios vamos a colocar la proteína y en el otro espacio que me queda coloco los carbohidratos. Regularmente, la configuración del plato usual del panameño no es esa. La configuración del plato cotidiano, ¿cuál es? La mitad del plato es carbohidratos. Arroz, bastante arroz. Cerros de arroz. Pastas, macarrones, etc. El otro cuarto es la presa. Pollo, pescado, carne, puerco, etc. Y un minúsculo espacio, y digo un minúsculo espacio porque acompañando el arroz y la presa vienen las tajadas. Ajá. Y entonces en el otro espacito que me queda vienen los vegetales. Y la menestra. Y las menestras. Se le olvidó. Exacto. Entonces, es como reestructurar ese plato. No es que no vas a comer menestra, no es que no vas a comer plátano o tajadas, pero entonces vamos a reestructurarlo. Entonces, una forma sencilla, y eso se llama el método del plato. Visualizar ese plato, lo dividimos a la mitad y garantizar que ese plato, el 50% sean vegetales. No siempre lo hacemos. No siempre lo hacemos. Y ese es un consejo que yo siempre le doy a los pacientes. Por ejemplo, cuando se van de viaje, se van a un crucero o vas a una actividad ya sea de trabajo, vas a una actividad, un evento, vas a una boda, donde lógicamente nadie va a sacar las tacitas de medir para seguir las porciones que le hemos indicado. Eso no va a pasar. Y hay menos vegetales. Puede ser que en los cruceros sí. Y ahí es donde entonces este método es bastante práctico. Porque te desconectas, te olvidas de las onzas, los gramos, las tazas y te enfocas en tratar de cumplir con esta manera sencilla y práctica de cómo puedes distribuir el plato. Hay personas que les abruma que tú le digas cantidades, porciones, números. Entonces esto es un método bastante práctico y sencillo. A simple vista, nada A simple más el vista. plato, la mitad, ya sé que esta otra porción acá proteínas y la otra porción de carbohidratos. Ahí reemplazaríamos la mitad del carbohidrato, el arroz, por solamente mitad de vegetales. Es tu plan número 1. Es cierto. Y vamos a la otra comida, la cena. ¿Cómo debería de ser la cena?
Lo ideal es que la cena sea un poco más liviana, porque ya desde el punto de vista hormonal hay muchas cosas que van cambiando en nuestro cuerpo en cuanto a la utilización de esa energía. Regularmente, sí, dependiendo de los tiempos, los horarios que tenga cada individuo, no tiene sentido comer algo muy pesado porque lógicamente el descanso no va a ser apropiado porque va a invertir más tiempo el tema de la digestión. Entonces, ahí yo juego bastante con las diferentes opciones de proteínas que tenemos, acompañado de vegetales, acompañado no siempre de vegetales en forma de ensaladas, podemos hacer sopas, cremas de vegetales, que son livianas eh, y son más fáciles de digerir y son mejor toleradas. O sea, Hay opciones. Hay opciones. No es que otra vez puedes comer el plato, la comida del almuerzo para la cena. Hay personas que lo hacen. Ahí entonces en ese caso, si ese es tu patrón usual, podemos entonces ahí ajustar un poco las cantidades y las porciones. Probablemente la porción de la noche va a ser un poco menor en comparación a la porción del mediodía o de la tarde. Entonces, y si no, porque hay personas que hacen una sola comida y es una sola comida para almuerzo y cena. Entonces ahí jugamos con las opciones, las cantidades y las porciones. Aumentamos un poquito de una cosa, reducimos en la otra. Pero el que de repente tiene la posibilidad de hacer otra comida o preparar otra cosa, se le dan estas opciones que ya te mencioné. Ok, entonces ya tenemos 3 opciones o para comer en los platos principales, no diría 3 opciones, sí 3 opciones de comida en el día que serían los platos fuertes. Ahora bien, hay algo, sé que los vegetales y las frutas nos aportan lo que sería todo lo que son vitaminas, minerales, antioxidantes, pero viene la parte de si es necesario o no consumir suplementos. ¿Y qué son los suplementos? Fíjate, yo trato de suplementar lo que necesito corregir. Así es como funciono yo en mi práctica. Si tienes algún déficit, vamos a corregirlo con la suplementación. Si yo considero que no hay una necesidad de suplementar porque lo podemos cubrir con la alimentación o con la dieta usual, no hay necesidad de recurrir a los suplementos y me enfoco entonces en mejorar la diversidad de tu dieta. ¿Ok? Suplementos, como bien su nombre lo dice, suplementa, complementa la dieta, pero no es que yo tengo que vivir esclavizada a andar como una maraca por ahí, con un pocotón de pastillitas y cápsulas. No es necesario. E incluso hay momentos de la vida en los que tener tantas pastillitas abruma. En mi práctica veo bastantes adultos mayores y muchos adultos mayores en algunos casos, lo propio del envejecimiento, muchos de ellos al final de la vida llegan con muchos medicamentos porque están manejando y controlando varias patologías. Entonces, imagínate a esa persona agregar más pastillas, más suplementos, más cosas que tienes que tomar en diferentes momentos. No tiene sentido. Hay casos en los cuales lo necesito, sin duda, pero tratamos siempre de ver desde la alimentación cómo yo puedo modular y controlar eso y si es necesario, entonces incorporamos la suplementación. Y si es una persona que está empezando a hacer actividad física, o sea, ¿qué tipo de suplementos deportivos son necesarios como para equilibrar esos nutrientes o reponerlos, lo que usualmente se gasta en el ejercicio? De inicio no es algo que contemplo. Y si tengo que contemplarlo, me apoyaría, por ejemplo, en los suplementos de proteína, porque regularmente el consumo de proteína está un poco bajo usualmente, pero no es algo que es siempre la norma. Primero uno intenta cubrir todo con la dieta y luego complementamos. Y tú dijiste o mencionaste algo muy importante. Alguien que está empezando a hacer actividad física. No es lo mismo el requerimiento de alguien que está empezando a hacer actividad física a que yo esté hablando de un atleta. El atleta va a tener requerimientos totalmente distintos que con la dieta usual no lo va a poder, no los va a poder cubrir. Entonces, en esos casos, lógicamente ahí sí me tengo que apoyar de aminoácidos, electrolitos, proteínas hidrolizadas o la opción de proteína que yo contemple. Pero en alguien que está empezando no es necesario incorporar todos estos suplementos
para tener éxito en lo que voy a hacer. No es que tienes que ir a comprar todo de una sola vez porque esto lo necesitas. Y eso es muy común porque las personas que ingresan a un gimnasio ven que el que está en la máquina de al lado está tomando el pre-workout o está tomando la creatina o está tomando el batido de proteína. Entonces tratan como de, bueno, si él está teniendo resultados haciendo todo eso, yo también lo tengo que hacer. Y no es tan necesario al inicio porque el contexto es estoy empezando a. Entonces, empezando a, yo me enfocaría más en crear el hábito de la actividad física, mejorar mi alimentación, que la alimentación sea más equilibrada, más balanceada, mejorar mi hidratación, eliminar algunas cosas que probablemente no debería estar consumiendo con tanta frecuencia. Y así nos vamos como encarrilando. Ahora hay algo súper importante, ¿no? Saber que sí te debes suplementar, pero, o sea, depende de tu condición física. Si es una persona mayor que está consumiendo varios medicamentos por algunas patologías, o sea, agregarle si es necesario. Igualmente esta persona que está iniciando, a priori, corregir lo que es el tema alimenticio, mejorar su hidratación, y ya después, más adelante, a medida de su evolución, ver que, de acuerdo a tu nutricionista, ver qué suplementos puedes incorporar. Claro, porque la dieta no es como algo estático, es algo bien dinámico. O sea, empezamos con algunas cosas y sobre la marcha la vamos modificando y adaptando a las necesidades que se vayan presentando a lo largo del tiempo. O sea, no es algo que va a ser siempre lo mismo. Entonces, y las necesidades van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Ahora bien, hay algo que a todos nos pasa cuando llega el fin de semana, que llegó el fin de semana, después de 5 días darlo todo en el gimnasio, llegó el momento de yo liberarme. ¿Cómo podemos controlar, doctora, ese antojo, esa gana de comernos ese postre deseado? Yo creo que la mejor forma de controlarlo es comiéndotelo en el momento en el que se te provocó comerlo. Porque cuando anhelas tanto algo, cuando desesperadamente estás pensando que quiero que llegue el viernes o el sábado o el domingo, el día que tú elijas, cuando llega el momento, literal no te puedes controlar. Entonces, si se te presentó ese antojo hoy, resolvemos ese antojo hoy. ¿Te quieres comer el helado? Listo, cómetelo y ya. Saliste de eso. Pero cuando vivimos toda la semana anhelando, soñando eso, a veces no ayuda tanto. Y se le antoja todos los días. Ay, bueno, ya eso es otra cosa. Ay, doctora, ¿qué mito nutricional le gustaría desmentir? Quizás hay muchos. Muchísimos. Los carbohidratos son malos. No son malos. El problema es la cantidad, la proporción. El tipo de carbohidrato, El ¿no? tipo de carbohidrato, el momento en el que lo consumo. Pero en sí el carbohidrato no es malo, es útil. Es nuestra principal fuente de energía. Sí, señor. Tal cual como lo dijo. Nuestra principal fuente de energía. ¿Y algún otro mito que usted haya visto en las redes sociales que usted dice, ¡ah! No puede ser que la gente crea esto? Ay, ese tema como de ahora que se ha vuelto bien popular el tema de la dieta cetogénica y cuando tú conversas con personas comunes, porque lógicamente lo ven en las redes sociales, piensan que hacer dieta cetogénica es comer chicharrón y comer, no sé, la media vaca. Eso no es la dieta cetogénica. Eso no es la dieta cetogénica. Ciertamente se aumenta la proporción de grasas en la dieta, se aumenta la proporción de proteínas y se reduce significativamente el consumo de carbohidratos para llevar al cuerpo a ese proceso de cetosis, pero no significa que tengo que comerme todos los chicharrones de la fonda ni media vaca. No. Y si te comes todos los chicharrones, no va a disminuir tu porcentaje de grasa. Cierto, y ya hay muchos estudios que han sido publicados que muestran que un consumo exagerado de grasas saturadas en justamente personas que llevan un patrón de alimentación tipo dieta cetogénica presentan o hay un mayor presencia de arteriosclerosis, producto de una dieta cetogénica mal llevada. Wow. Pero sí existe la dieta cetogénica, o sea, científicamente sí existe. Y se utiliza en varias condiciones médicas y sí hay evidencia científica detrás. Pero creo que ha sido como mal interpretado el concepto de la dieta cetogénica.
Porque sí, aumenta la proporción de grasas, pero grasas buenas. Obvio, van a haber algo de grasas saturadas, pero no es el 100% de las grasas saturadas que consumes en ese tipo de dietas. Entonces hay que estar bien pendiente de qué tipo de dietas cetogénicas te están ofreciendo por ahí en las redes. Y sí, tú vas a ver miles de videos de comer esta grasa es lo máximo, no sé qué, y ves a la persona comiéndoselo y casi chorreándose. Pero la solución o el enfoque de la dieta cetogénica correcta no está ahí. No está ahí. No está ahí. Mira, no sabía eso. Pensé que iba a hablar del ayuno intermitente. Ese es otro. Y el ayuno intermitente también hay un concepto equivocado. ¿Por qué? Me pasa mucho a mí en la consulta de que el ayuno intermitente la gente cree que es, me salto al desayuno, empiezo a comer al mediodía, 12, 1 de la tarde, pero entonces a las 10, 11 de la noche puedo seguir comiendo. Porque si como a las 10, 11 de la noche, yo cuento dependiendo de la cantidad de horas de ayuno que quiero hacer y entonces activo nuevamente mi ingesta a esa hora. Y no funciona así. Número uno, porque la gran mayoría de los estudios que se han hecho, estudios científicos, se hacen en horas diurnas, cuando el sol está fuera. Entonces, lo que me indica a mí que la ventana de alimentación, o sea, ese periodo de tiempo en el que la persona va a comer, debe ser cuando está el sol fuera. ¿A qué hora anochece aquí? Más o menos 6:30, 6:40 de la tarde. Entonces, lo ideal sería que tú puedas tener esa ventana de alimentación durante ese periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Puedes fácilmente desayunar lo más tarde posible. Pensemos, 9:30, 10 de la mañana, antes de las 10. Almuerzas al mediodía normal, es regularmente la hora normal de almuerzo de casi todo el mundo. Y pensemos que tus cenas la vas a hacer más o menos antes de las 6:30. Okay. Si yo cuento de 6:30 a 9 de la mañana, tengo más o menos 14 horas de ayuno. Y no necesariamente me tengo que matar de hambre hasta el mediodía para entonces en la noche andar comiendo. Y eso perpetúa algo que se conoce, sobre todo en personas que tienen problemas de peso, obesidad principalmente, algo que se conoce como el síndrome del comedor nocturno. Hacen justamente eso para empezar a comer de noche. O se Mira, apoyan en ese concepto. en ese concepto. Ahora bien, doctora, es súper importante eso que dijo, esa aclaración sobre lo que es el ayuno intermitente. O sea, no es que tienes que pasar largas horas. Es decir, yo ceno a las 11 y ya como a la 1 de la tarde y ya me toca mi almuerzo, algo así. No, No. tienen que buscar información. Eso va a depender mucho también de las horas de ayuno que tú quieras lograr alcanzar. Y el que va a empezar a hacer ayuno no va a empezar a hacer un ayuno de 14 ni 16 horas. Empiezas de menos a más. Pero sí tratar de que esa ventana de alimentación sea en un horario de día, no de noche. No de noche. Y recordemos algo, todos los estudios están hechos en ese periodo de tiempo. Ok. O sea, que usted recomienda si la persona, obviamente con asesoría, va a hacer un ayuno intermitente que no sea más de 12 horas. No lo digo en función de eso, lo digo en función de que no malinterpretemos lo que dice la información científica. La información científica está hecha en su mayoría en personas que hacen el ayuno cuando está de día. Entonces tratemos de que esa ventana de alimentación sea cuando está de día. Ya vamos ajustando la cantidad de horas y cómo lo vamos distribuyendo y cómo se adapta a lo que tú haces. Claro, y ahí vendría como un seguimiento, ver cómo va evolucionando la persona. Pero entonces no se está diciendo que no existe el ayuno intermitente, porque sí, científicamente está comprobado que sí, pero hay laxos, como usted dice, ayuno intermitente más que todo en el día, o sea, tomando a partir de lo que es cuando se esconde la luz solar. Correcto. Y eso involucra porque hay cambios hormonales en cómo utilizamos la energía. Entonces, realmente lo ideal sería que lo hicieras en ese periodo de tiempo. Okay. Y porque la evidencia está en ese periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo. Ahora, para cerrar, doctora, ¿qué mensaje motivador le podría dar ustedes a todos los que nos están oyendo y mirando
de quienes están empezando a cuidar de su salud, a tener una alimentación un poquito más consciente, de saber qué elegir y qué no elegir? ¿Qué mensaje de motivación le daría a cada una de esas personas? Yo pienso que en nutrición uno no busca la perfección. Realmente lo que buscamos es poco a poco, a lo largo del tiempo, ir mejorando y corrigiendo hábitos que muchos hemos tenido desde que nacimos. Entonces, aquí lo importante es que, número uno, empecemos por algo pequeño y poco a poco vayamos ampliando los cambios, las mejoras y las estrategias y no pensar de que todo tiene que ser estrictamente perfecto. Y lo digo porque muchas personas a veces no empiezan algo porque sienten que no lo van a hacer bien o no lo van a hacer prístino. Y la realidad es que cada día podemos ir mejorando y corrigiendo muchas cosas. Los pequeños cambios tienen resultados a largo plazo y Sí. tenemos que empezar por uno de ellos. Eso no quiere decir que no te vas a caer en el camino, te vas Correcto. a caer, pero ya vas a tener las directrices y tienes todos los lineamientos de personas profesionales, así como la doctora Luz, que te va a poder decir, ah, bueno, ya sabes que por aquí puedes seguir. ¿Te equivocaste? Bueno, tu camino es este. Es correcto. Así que no dejen todo para después. Si quieren iniciar esa vida saludable, si quieren cuidar su alimentación, ya saben que hoy se quedan con buena información de qué hacer y qué no hacer, que tienen un abanico de opciones, muchas alternativas y que esos pequeños cambios te lleven a ese gran resultado que tú tanto anhelas. Así que, licenciada, doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí, con esa información tan valiosa. Así que bueno, le vamos a dejar toda la información por acá de la licenciada Luz Pazmiño, que nos estuvo acompañando hoy en este conversatorio tan divino y tan fundamental con todo lo que tiene que ver con nutrición en movimiento. Nos vemos en la próxima. Bye.